Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? Con las lecciones del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos en la clase MIN 101, herramientas fundamentales. Estamos en la tercera parte, que es los dones del Espíritu Santo. Y estamos en la tercera parte de la tercera parte, ¿verdad? En la última parte que comenzamos hoy a hablar de los dones de revelación, ¿verdad? Estamos ya terminando y con esta lección sí terminamos la clase de herramientas fundamentales. Así que estaré poniendo el examen. Oramos y comenzamos con la clase. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permite acercarnos a ti por medio de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo sea hoy nuestro maestro y nos eduque, nos enseñe, nos ilustre, Padre, nos dé luz en tu palabra que es poderosa para que podamos servirte con todo lo que tú nos has dado, Padre. Permite que todos los talentos que tú has puesto en nosotros fluyan, Señor, y que nuestro entendimiento de tu poder no impida, no evite, ¿verdad? El mover de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos quedamos, la pasada lección, nos quedamos en los dones de revelación, ¿verdad? Para comenzar con la explicación de estos dones de revelación, dice la palabra, porque a este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritu. O sea que vemos ahí, según la clasificación que hablamos anteriormente, ¿verdad? Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. O sea que en esta revelación lo que trae es darnos un entendimiento de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y vamos a ir discutiéndolas una a una, ¿verdad? Las tres. Los dones de revelación incluyen palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Eso está en 1 Corintios 12, del 8 al 12. Por en medio de la palabra de sabiduría, oiga, por medio de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo da al creyente la revelación necesaria para conocer la voluntad de Dios en casos específicos. O sea, que da sabiduría para nosotros entender, para nosotros ejecutar de forma sabia, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Una palabra de sabiduría, cómo yo voy a ejecutar o cómo voy a hacer algo sabiamente, ¿verdad? La sabiduría es de Dios y Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría, que le pida a Dios que la concederá. Palabra de sabiduría muchas veces y la palabra de ciencia muchas veces la gente la confunde con la profecía. Muchas veces cuando se está manifestando este don, la gente piensa que es profecía, porque el Señor puede hablar, ¿verdad? De cómo hacer las cosas, de cómo es la forma sabia o la ciencia de una situación. Y se tiende a confundirse con la profecía, pero no es profecía. En Colosenses 1:9 dice la palabra de Dios, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. ¿Ve? O sea que las cosas del Señor no son locuras, son sabias y ciencias, sabiduría y ciencia. Dios, el científico más grande del universo es el Señor. Él creó la ciencia y Él es el que le ha dado la poquita ciencia que el hombre sabe, que cree que sabe mucha, se la ha dado el Señor. O sea que también algunos extremos piensan que todo aquí es una locura. No, Dios es un Dios, Dios es ciencia. Él todo lo ha hecho con ciencia, con sabiduría y con ciencia. Y nos da ciencia para nosotros entender y ejecutar, y nos da sabiduría para ejecutar las cosas correctamente. Vemos aquí que el creyente conoce la voluntad de Dios por medio de la sabiduría espiritual que Él le es dada por el Espíritu Santo. Esta sabiduría es una revelación que Dios da al creyente y puede venir en visión de noche o en sueño, como está ejemplos en Hechos 16:9, en Hechos 18:9, en visión de éxtasis, en Hechos 11:5, en visión repentina, Hechos 9:12, 10:12, voz de Dios espiritual, Hechos 10:13 al 20, voz de Dios audible, Hechos 3:9, 9:3 al 7, y el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, Romanos 8:16. Son diferentes formas, puede venir en la forma en que Dios comunica la sabiduría, ¿verdad? Puede venir de cualquiera de estas formas. Gloria al Señor Jesús. Eh, vamos a mirar alguna de ellas. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo aquí. Si no, miramos una de estas.
Si hay un ejemplo aquí, vamos a ver el ejemplo que se nos da aquí. Un ejemplo de la manifestación del don de palabra de sabiduría es, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Hechos 16, 9 al 10. O sea que en ese momento Pablo estaba un poco, ¿cómo diría yo? Que es la palabra correcta. Estaba un poco desorientado, vamos a decirle, porque en este momento es que se separa de Bernabé y se va con Silas y Bernabé se va con Marcos. Entonces, al haber ese rompimiento, pues Pablo como que se orienta un poco, ¿verdad? Y recuerden, en estos mismos pasajes es que el Espíritu Santo le impide ir a Asia y él no estaba seguro hacia dónde tenía que ir. Pues en una visión, como dice aquí, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio se le mostró y Dios por sabiduría le da hacia dónde él tenía que ir para hacer la voluntad de Dios. Estos versos relatan cómo el Espíritu Santo, por medio del don de palabra de sabiduría, mostró a Pablo y a sus compañeros que la voluntad de Dios era que fuesen a Macedonia. O sea, ahí vemos un ejemplo claro. Si estudiamos los versos anteriores a estos, el verso de capítulo 16, 6 al 7, notaremos que el Espíritu Santo le impidió predicar en varios lugares. O sea, vemos que el Señor le estaba guardando a Pablo, ¿verdad? De que se fuera a un lugar fuera de su voluntad. Vemos por medio de la palabra de sabiduría, Dios nos guía, como se dice de la sabiduría en Proverbios 8, 20. Por veredas de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio. O sea que Dios nos guía con sabiduría. Gloria al Señor Jesús. La palabra de sabiduría, como todas las demás manifestaciones del Espíritu Santo, estará en armonía, oiga, con la palabra escrita, la Biblia. Dios no se va, el Espíritu Santo no se contradice. En muchas ocasiones, la interpretación o confirmación de la palabra de sabiduría será por medio de las Escrituras. Las Escrituras o la Biblia deben ser usadas para confirmar toda revelación o visión. El apóstol Pablo nos dice, tenemos también la palabra, el apóstol Pedro nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. O sea que tenemos que toda visión, todo sueño, todo éxtasis, tenemos que confrontarlo con la palabra para poder y orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo use uno de estos dones, palabra de sabiduría, nos deje entender o ciencias, dependiendo de la situación que sea, y por medio de la palabra confirmar que eso es lo que el Espíritu nos está hablando, ¿verdad? Okay. Podemos notar de este verso que la palabra de Dios, de la palabra de Dios es como una antorcha que revela lo que está en un lugar oscuro. En otras palabras, nos da la revelación del significado de las visiones que Dios ha puesto en nuestro espíritu. O sea, y siempre usted, para interpretar un sueño, una visión, lo que sea, use la palabra del Señor como una guía, como una vara, ¿verdad? De confrontar. La palabra de sabiduría es caracterizada por los siguientes atributos. Es discreción, es cordura, es excelencia, es rectitud, es verdad, es justicia, es piedad y es benevolencia. Esto se desprende de un estudio del Proverbio 8. Si la visión o la revelación no está caracterizada por estos atributos, debemos entonces tener mucho cuidado con dicha revelación. Óigame, ¿ve? Porque ya la palabra de Dios en Proverbios 8 nos dice que los atributos de la palabra sabia, dice, ¿ve? Que es discreción, cordura, excelencia, rectitud, verdad, justicia, piedad y benevolencia. Si se sale de ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya Dios ha puesto unos parámetros para caracterizar lo que es la palabra de sabiduría. El mismo Jesús nos dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, que las cosas que yo hago con sabiduría van a ser justificadas por los resultados. Cuando dice sus hijos, está hablando de los resultados, ¿verdad? La palabra de sabiduría nos muestra cómo Dios quiere que hagamos las cosas. En Proverbios
8, 27, 30, la palabra de Dios nos indica que Dios así hizo la creación con sabiduría. Dios hace las cosas con sabiduría. Dios no hace las cosas a lo loco. Por ahí mucha gente hace las cosas a lo loco y hacen disparates y corriendo. Todo lo que oyen, que es el Espíritu Santo, comienzan a hacer las cosas sin discernir, porque la palabra nos enseña, y el mismo apóstol Pablo nos enseña que toda profecía, toda visión, tiene que pasar por el filtro de la palabra y la confirmación del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos, el anticristo, hay muchos engañadores, muchos falsos profetas, y hay el espíritu del anticristo, el espíritu contrario al de Cristo, está tratando de confundir, y a muchos ha confundido. En Proverbios nos dice, ¿verdad? La palabra de sabiduría nos muestra cómo Dios quiere que hagamos las cosas. En Proverbios 8, 27 al 30, la palabra de Dios nos indica que Dios hizo la creación con sabiduría. La principal característica de la sabiduría de Dios es la pureza. La sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios no está mezclada con malas intenciones, con agendas escondidas. Santiago 3:17, ¿verdad? Por ahí, pues, muchas veces hay hermanos que dicen, no, hay que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y ahí, esa palabra de astucia, no me gusta usarla, porque esa palabra de astucia, como la serpiente, no me gusta usarla, porque hay otras versiones que dicen sabio, como la serpiente, en vez de usar astucia, porque la astucia implica algo escondido, algo que yo no estoy haciendo con una malicia, ¿verdad? Y ahí, y la sabiduría que es de Dios es pura, así que cuidado con la astucia, ¿verdad? Por último, para que esta manifestación del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas, debemos andar en el temor del Señor o sometimiento. Proverbios 9:10. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si yo no ando en temor a Dios, si no ando sometido a Dios, olvídate que no voy a tener sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si quiero tener la manifestación del don de sabiduría, palabra de sabiduría, tengo que andar en el temor del Señor. El don de palabra de ciencia se manifiesta en la misma forma que la palabra de sabiduría, o sea, que viene por medio de visiones o voz de Dios y debe ser confrontada de la misma forma con las escrituras. Es otra de las cosas, igual que la profecía, que tiene que ser confrontada con las escrituras. La palabra de ciencia se puede definir como el conocimiento o entendimiento de un sistema o sus componentes, o sea, cómo está formado el sistema, que la ciencia me da la inteligencia para yo entender algo, una situación, un problema, de la misma manera en que somos guiados por la palabra de sabiduría para hacer la voluntad de Dios en la forma y el momento que Dios ha escogido. También Dios nos muestra detalladamente el significado, la función y el propósito de cada uno de los elementos, factores expresados en la visión. En otras palabras, Dios nos revela cómo funciona el sistema en cuestión. Ejemplo, los componentes del alma, como es el corazón y otros. O sea que ahí esta palabra de ciencia nos enseña, hay algún problema que tenemos, Dios nos enseña la ciencia para resolver ese problema. Yo recuerdo que en una ocasión yo tenía una campaña evangelística en Santa Isabel, estábamos organizándola, tenía que bajar para allá y yo estaba residiendo en Miami, entonces estaba aquí en Puerto Rico, pero no tenía transporte, no tenía forma de movilizarme y estaba acá en el norte, acá en Toa Baja, y recuerdo que mi cuñado me prestó un carro, pero el carro estaba dañado, el carro no prendía, el carro tenía un problema de electricidad, de electromecánica. Y yo sabía un poquito de mecánica, pero electromecánica no. Y recuerdo que yo estaba orando y esa mañana y tenía que ir para allá, pero no sabía cómo iba a hacerlo, no tenía transporte. Y recuerdo que cuando estoy orando, el Señor me mostró exactamente cómo yo tenía que resolver el problema del carro y me indicó este cable va aquí, este allá, este acá, cómo iban los cables. Se me grabó eso, yo fui, puse los cables como eran y el carro prendió y no volvió a dar más problemas más nunca de electricidad. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé cómo fue que yo lo resolví, solo seguí esas instrucciones que Dios me dio, la ciencia de lo que estaba pasando, qué era lo que estaba impidiendo que el carro corriese, ¿verdad?
O sea que así es un ejemplo, ¿verdad? Que yo experimenté de la palabra de ciencia. Para ilustrar esta manifestación, el Espíritu Santo de una forma más comprensible, consideremos Hechos 10 del 9 al 20 y el verso 28. En estos versos se relata cómo el Señor le presenta a Pedro un gran lienzo que ilustraba todos los animales que para los judíos eran considerados como inmundos. Y la voz del Espíritu Santo le dijo a Pedro que matase y comiese de aquellos animales, a los cuales Pedro contestó, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:14. El Señor repitió esto 3 veces, lo cual es una de las formas en las que el Señor deja señales o características en las visiones para que podamos confirmar que provienen de parte de Él. Notemos que en el verso 17 de Hechos 10, que Pedro no entendía el significado de la visión. Pedro no lo entendió rápido, ni salió cogiendo, ni cayó. Y mientras él meditaba en ella, en el Espíritu Santo le habló con voz espiritual, instruyéndole a que fuese con los hombres que lo buscaban. Hechos 10 del 19 al 20. Dios estaba preparando a Pedro para revelarle parte de su plan para con la humanidad. Pues, pues hasta este momento los judíos pensaban que las promesas de Dios eran solo para ellos. Luego dice el relato que mientras Pedro aún les predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían, Hechos 10:44. Hasta este momento los gentiles eran considerados como inmundos para los judíos. Dios usó la palabra de ciencia para mostrarle a Pedro que la salvación era también para los gentiles. Este suceso fue usado por el Señor para más tarde confirmar el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles. O sea que Dios hace las cosas con sabiduría. Dios usó a Pedro, que era el apóstol principal, le dio esta experiencia para cuando Pablo comenzase su ministerio, no tuviese, tuvo tropiezo, pero tuviese el apoyo de los líderes de la iglesia, de los apóstoles y de los ancianos, porque ya Pedro había tenido una experiencia similar con los gentiles. Resumiendo, podemos decir que la palabra de ciencia es usada por Dios para darnos conocimiento de un sistema, proceso o situación. Gloria a Dios. Por medio del discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo le muestra al creyente el tipo de espíritu que se está manifestando y puede darle al creyente visiones del mundo espiritual. Esto se puede manifestar de diferentes formas. Hay gente que pueden ver los espíritus, los demonios. Hay gente que los puede simplemente escuchar, otros los tienen como un radar. Aleluya. Yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio evangelístico y aún todavía se manifiesta alguna vez este don, pero especialmente muchos pasaba cuando estaba con el ministerio evangelístico, que yo podía saber dónde estaban los demonios moviéndose y de qué tipo de demonios eran. O sea, los espíritus inmundos, yo los podía hacer, era como un radar, yo sabía dónde estaban, dónde se movían. El libro del Apocalipsis está lleno de manifestaciones de este tipo. Una de ellas se encuentra en Apocalipsis 1, 10, 20. El apóstol Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y vio al Señor en gloria. En Apocalipsis, Juan describe una serie de personajes espirituales que él vio, que él pudo ver por medio de la manifestación del don de discernimiento de espíritu. Este don es sumamente importante cuando se está ministrando liberación. O sea, cuando se está ministrando liberación, este don de discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo te va a decir qué espíritu es el que está, o qué demonio es el que está manifestándose en esa persona para que lo puedas echar fuera, en vez de comenzar a entrevistarlo y preguntarle, porque el demonio es un embustero, ¿verdad? Hay hermanos que pues, se ponen a interrogarlo, le preguntan hasta la fecha de nacimiento del Seguro Social a los demonios. Cuando usted lo que tiene que saber es si tiene este don de discernimiento, ya usted sabe que es un demonio de, vamos a decir, de robo, pues usted, el demonio de robo, fuera, en el nombre de Jesús, no tiene que preguntarle el nombre, ¿verdad? A menos que el Señor mismo, que el Espíritu te haga y te diga que le pregunte el nombre. De otra forma, simplemente cuando el Espíritu te haga ver de qué tipo de demonio es, lo echas fuera, no te pongas a conversar, porque ¿para qué vas a conversar con un mentiroso, ¿verdad? Que es Satanás.
O sea, cuando se ministra liberación es importante, pues por medio del mismo el Espíritu Santo nos revela el tipo de espíritu que se está manifestando y al darnos la revelación, oiga, y cuando el Espíritu le muestra qué tipo de espíritu es, ahí le está dando la autoridad, porque revelación equivale a autoridad. Podemos ejercer la autoridad que nos ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo para echarle fuera. Un ejemplo bíblico del don de discernimiento de espíritu es el relato del apóstol Pablo y la pitonisa que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, con autoridad. El Señor le mostró el espíritu que estaba en ella y él lo echó fuera. No se puso a pelear con él, no tuvo que hacerle 4 llaves, porque estaba en autoridad, ¿verdad? Porque Pablo estaba en autoridad y estaba lleno de poder. Tenía las dos características principales para usted echar fuera demonios: autoridad y poder. La autoridad, si estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, la tiene. Poder lo tienes si oras y te preparas y ayunas y te preparas para la batalla, ¿verdad? Las dos son necesarias, pero la autoridad es la más importante, porque tú puedes estar lleno de poder, pero si eres un desobediente, no tienes autoridad, no vas a poder echar fuera a los demonios. Gloria al Señor Jesús. Ok. Dones de poder. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, ahora estamos los dones de poder. A otro, fe, y esto se manifiesta mucho en los evangelistas, más en los evangelistas, ¿verdad? Los que hablamos anteriormente se manifiestan más en el ministerio del pastor, aunque se puede manifestar también en los evangelistas, y los de poder se pueden manifestar en el de pastor, pero este tipo de dones, el de inspiración, es más para el pastor, que es el que enseña. El de revelación es más para, pues ahí se manifiestan los dos, el pastor y el evangelista. Y el de poder se manifiesta más en el evangelista, porque es el que está trabajando con los incrédulos que necesitan ver señales, ¿verdad? Y Dios por eso lo hace de esta forma. No es que tenga uno más rango que el otro. Los ministerios son ministerios, los ministros son siervos de Dios, y no debe enseñorearse ni uno del otro, sino que deben trabajar, someterse los unos a los otros en el temor del Señor, como dice la palabra. Dones de poder. A otro puede dar a fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades. Y fíjense que dice sanidades porque hay especialidades. O sea, son diferentes dones. Alguien puede tener un don para sanarle el cáncer, pero no, tal vez no funciona en otro tipo de enfermedad, ¿verdad? El mismo espíritu. A otros el hacer milagros, ¿verdad? Y el don de fe y el de milagros por lo general corren unidos. Sin la fe no vamos a ver milagros. El don de poder incluye fe, los dones de poder incluyen fe, dones de sanidades, y al hacer milagros, 1 Corintios 12, del 9 al 10. La fe no es fe natural en el hombre, sino que es un don de Dios. Oiga, la fe no es algo natural. 1 Corintios 12, 9 al 10. Es un don que Dios nos da. La fe no es natural en el hombre, sino que es un don de Dios, porque dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El don de fe es la manifestación en el creyente de una certidumbre que le es dada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Es una forma que el Señor le pone a usted esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice la palabra, y usted no va a titubear, porque cuando se manifiesta el don de fe, las cosas pasan. Cuando se manifiesta el don de fe, es literalmente usted puede decirle a este monte: levántate y échate mal, y se va a echar, ¿verdad? Pero es cuando se manifiesta el don de fe. La definición más clara que encontramos en las Escrituras con relación a la fe se encuentra en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este verso nos dice que estamos seguros y convencidos de lo que
esperamos y nada nos puede hacer cambiar de parecer. Si damos lugar a la duda, la fe será anulada. En Santiago 1, de 6 al 8 nos dice que la fe, cuando vamos para atrás y para adelante, la fe no funciona, ¿verdad? Ahora, cuando el don de fe es manifestado por el Espíritu Santo, cuando ese don se manifiesta por el Espíritu Santo, la capacidad del hombre no es importante, pues Dios pone en él una capacidad sobrenatural para creer sin dudar. Esa es la manifestación del don de fe. Cuando esto ocurre, usted ha visto los evangelistas que ponen ahí 100 o 50 personas en silla de ruedas, paralíticos, y se manifiesta el don de fe y ellos los mandan a pararse y se paran todos. Y eso es lo que está ocurriendo ahí, es un don de fe. Y ese don de fe se manifiesta en conjunto con el milagro, ¿verdad? Con los milagros. La fe hace que el milagro se manifieste, ¿verdad? El milagro que se está pidiendo. Este don es muchas veces acompañado de milagros o se manifiesta antes que ocurran los milagros y las sanidades, ¿eh? O sea que, como lo estaba hablando, cuando el don de fe se manifiesta en los siervos de Dios, grandes milagros pueden ocurrir. Un ejemplo de la manifestación del don de fe lo encontramos en Hechos 9, del 36 al 43. Este es el relato de la mujer, de la muerte de Dorcas o Tabita, en el que los discípulos de aquella región enviaron a buscar a Pedro. En el verso 40 dice, entonces, sacándolos a todos, mira, Pedro lo sacó fuera, porque ya vamos a explicar por qué lo sacó. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Debemos notar que Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, sacó fuera a los demás hermanos. Pedro hizo esto porque de seguro que entre los hermanos habían algunos incrédulos. Esto iba a impedir que se diera el milagro. Lo hizo lo que dificultaría que se manifestase el milagro, ¿verdad? Jesús hizo algo parecido en una ocasión. Vea Mateo 9, del 23 al 25. Jesús también sacó fuera los incrédulos antes de ejecutar un milagro, porque la fe negativa, la duda impide. Pues dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 11:6. O sea que para que se manifiesten milagros de esta forma, como levantar un muerto, parapléjico, lo que sea, tiene que haber fe. Si hay alguien incrédulo, hay que echarlo fuera del lugar. Debemos observar que Pedro primero se puso de rodillas y oró, oiga, importante. Yo entiendo que lo hizo buscando la dirección de Dios. Vemos que mientras oraba, se manifestó la fe en él para ordenarle a Tabita que se levantara. O sea que Pedro, cuando entró, no sabía lo que iba a pasar, por eso se puso a orar, ¿verdad? Él no sabía. Si Dios le hubiese de antemano dicho, vas a levantarla, pues ya era otra cosa, pero él no sabía, por lo tanto, buscó dirección de Dios y no se puso a él a tratar de levantarla por su propia iniciativa, sino que esperó que Dios lo impulsara, ¿verdad? Y cuando se manifestó la fe en él, se manifestó el impulso del Espíritu, vemos que ella respondió al llamado y se puso de pie. Otro punto que debemos considerar es que Pedro no andaba buscando a los que habían muerto para resucitarlo. Fue que lo llamaron. Él no andaba, mira, que se murió por aquí para ir a resucitarlo. No, sino que lo llamaron para hacerlo. En el verso 38, Hechos 9, dice que los discípulos enviaron por él a Lida. Jesús tampoco andaba en busca de los que habían muerto para resucitarlo. Simplemente Dios lo llevaba a él. O lo enviaban a buscar, ¿verdad? El caso de Lázaro, Juan, un ejemplo, Juan 11, del 1 al 44, o los que entraban los que estaban en un camino, caso de la hija de la viuda, Lucas 7, del 11 al 15. Con relación a las sanidades, nótese que dice dones de sanidad, de 1 Corintios 12:9, y no sanidad. Esto implica que son una serie de dones relacionados a sanidad o curación. Si leemos cuidadosamente en 1 Corintios 12, del 8 al 10, podemos notar que de los 9 tipos de manifestaciones del Espíritu Santo, que allí se mencionaban solo a las sanidades, se les clasifica como dones. O sea, los demás son manifestaciones, las sanidades son dones. Las demás son manifestaciones. Estas son dones.
La palabra don implica un regalo, lo que significa que es por la misericordia de Dios que lo recibimos, por el sacrificio de Jesucristo y no por lo que nosotros somos o hacemos, ¿verdad? Los dones de sanidad son para enfermedades en específico. Podemos notar que en el ministerio de Felipe, el evangelista, los paralíticos y los cojos eran sanados. Hechos 8:7. Fíjense, no habla de otras enfermedades. Dice los paralíticos y los cojos, pero no se menciona de otras enfermedades. La sanidad o sanidades son manifestaciones del poder de Dios. Lucas 5:17. Ahora bien, el poder de Dios será manifestado a través de nosotros si estamos llenos del Espíritu Santo. Lucas 4:14 y Romanos 15:19. El Señor utilizó diferentes métodos o medios para manifestar las sanidades. En este estudio solo mencionamos los medios relacionados con los dones de sanidades. Por medio de la fe se puede manifestar la sanidad, ¿verdad? Por medio de la fe, y la fe que está en él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 3:16. Es necesario que la fe sea manifestada tanto en el que ministra como en el que recibe, pues la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Otra forma de ministrar sanidad es en el nombre de Jesús. Hechos 4:30. Jesús dijo a sus discípulos: en mi nombre echarán fuera demonios y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Vemos aquí que la imposición de manos debe ser hecha en el nombre de Jesús. La imposición de manos puede ser con o sin aceite. Santiago 5, 14, 15 y Hechos 28:8. En Hechos 28:8 podemos notar que Pablo no usó aceite. O sea que el aceite simplemente lo venimos usando, pero es podemos decir, un fetiche, es un simbolismo, ¿verdad? Lo importante es que la presencia del Espíritu Santo esté ahí. Eso sí es importante, porque ¿de qué le vale a usted que tenga el aceite y no tenga la presencia del Señor, que es el que hace la sanidad? La sanidad puede ser manifestada por medio de la palabra dicha. Ahora, si el Espíritu te dirige a usar el aceite, pues ya eso es otra cosa. La sanidad puede ser manifestada por medio de la palabra dicha bajo la unción del Espíritu. Y el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y lo sanó. Un ejemplo de la administración de sanidad por medio de la palabra está en Mateos 8, del 7 al 14. En este relato, el centurión reconoce que con tan solo Jesús decir la palabra, su criada sanaría, y así ocurriría. Otro ejemplo de sanidad por medio de la palabra se encuentra en Hechos 9, 32 y 35. En este caso, Pedro le dice a Eneas, el que hacía 8 años que estaba paralítico: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Podemos notar que el relato no dice que Pedro le impuso las manos, ni lo ungió con aceite, sino que pronunció la palabra de fe. La palabra de Dios se refiere a milagros usando varias palabras, entre las cuales se incluyen señal, prodigio y maravilla. Los milagros son hechos por la mano de Dios mediante en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:30. El propósito principal de los milagros es el de mostrar el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. En Hebreos 2, 3 y 4 nos dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? En estos versos vemos que Dios manifiesta los milagros y prodigios con el propósito de confirmar la palabra predicada, ¿verdad? Y por eso cuando es la palabra de Dios, Él lo confirma con señales y prodigios y poder del Espíritu. Hoy en día, pues en muchos medios no se ve el poder porque no están hablando de la palabra de Dios, están hablando de las doctrinas de los hombres, ¿verdad? Y de dar testimonio de Jesucristo. También podemos notar de estos versos que los milagros y los prodigios ocurren según la voluntad de Dios. Esto contrasta con las sanidades, que son un don, ¿verdad? O sea, los milagros y prodigios es otra cosa, es según la voluntad de Dios, y es aparte de las sanidades, que es un don, que es un regalo dado al creyente
para que Él lo administre. O sea, que los que tienen el don de sanidad tienen la obligación de administrar ese don para Dios. Pero las demás manifestaciones son según el Espíritu quiera manifestarlas. No debemos confundir los milagros usados por Dios para corregir deficiencias fisiológicas, milagros creativos, con la sanidad. Son dos cosas diferentes. Las sanidades tienen el propósito de restaurar la salud a una condición preexistente. En el caso de los milagros, estos pueden ser usados por Dios para corregir condiciones anormales que no pueden ser corregidas por la medicina o conocimiento del hombre. Es importante mencionar que la incredulidad limita la manifestación de los milagros. Un ejemplo de este caso se encuentra en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estoy hablando del mismo Jesús. En ocasiones puede ser necesario separar a los incrédulos para que puedan manifestarse los milagros. Jesús lo hizo en el caso de la hija de Jairo, Mateo 9:18-25, y Pedro lo hizo en el caso de Dorcas, Hechos 9:36-41. Conclusión. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho de quien personal, no, para provecho de la iglesia. Primera de Corintios 12:7-10. Cuando nosotros queremos coger los dones para cosas personales, para hacernos famosos, para hacernos grandes, para promover nuestro ministerio, ya estamos mal. Esto debe ser para glorificar a Cristo y para bendición del cuerpo de Cristo y de los hermanos. A la luz de las Escrituras, entendemos que los dones espirituales están vigentes y disponibles para la iglesia del Señor. Es mi humilde opinión que los dones que se describen en 1 Corintios 12 no han cesado, sino que los mismos no se manifiestan o su manifestación está limitada en grupos religiosos que no sirven a Dios en espíritu y en verdad, sino que practican sus rituales y sus dogmas. El Espíritu Santo es el que opera los dones y a través de la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12:4. El propósito principal de los dones del Espíritu es la edificación de los creyentes, o sea, la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo que se logra por medio del amor es necesaria para la manifestación de los dones del Espíritu Santo. El amor debe ser el eje que mueve la manifestación de los dones espirituales. Como dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. La manifestación de los dones espirituales estará enmarcada por orden y decoro, así como dice 1 Corintios 14:39-40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hemos adoptado de otros escritores la clasificación de los dones en 3 grupos porque entendemos que facilita el proceso de aprendizaje de los mismos. Dicha clasificación no debe ser tomada como algo definitivo u obligatorio, aunque por lo general los creyentes que manifiestan un don de uno de los del grupo también manifiestan los de los mismos otros, ¿verdad? De ese mismo grupo, ¿verdad? Manifiestan todos los dones de un mismo grupo. Gloria al Señor Jesús. Y hasta aquí llegó entonces la clase de los dones del Espíritu Santo. Oramos, ¿verdad? Y pronto pues vamos a postear el examen. Ya entonces tengo que hablarle para la semana que viene porque ya, ahora sí, ustedes ya terminaron el primer trimestre, comenzamos con las clases del segundo trimestre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta clase, Señor, de los dones del Espíritu Santo. Permite que nos sea útil en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, que sea de bendición, que podamos aplicarlo a nosotros, Señor, no solo aprenderlo, sino que podamos usarlo en nuestros ministerios. Bendice a mis hermanos con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los guarde y me los bendiga. Amén y amén.